Juan capítulo 1 versículo 14, que dice: y el Verbo se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Puso su casa entre nosotros. Cuando oímos hablar de que puso una tienda, nos imaginamos que es como esto en lo que nos encontramos, este toldo, para quedar en medio de todos. Es la primera vez en el Evangelio que escuchamos hablar del niño Dios, del divino niño, que vino a vivir en medio de nosotros. Si el divino niño no se hace hombre, no le conociéramos la cara, pero se hizo hombre y le conocemos la cara. Fue creciendo el niño en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, dice también el Evangelio. Y hay un momento en que el Evangelio muestra la cara de Dios, del divino niño, haciendo una cosa especial, que es más o menos la cara, la edad de el niño Dios que nosotros tenemos aquí por delante, a quien le tenemos mucho cariño, mucho amor. Es aquel momento cuando la mamá María, el papá José, se llevan al niño a Jerusalén. Bajaron desde por allá del norte donde vivían en Nazaret, más o menos 100, 110 kilómetros caminando, hasta que llegaron a Jerusalén. Y en Jerusalén había una cantidad de gente, claro, mucho mayor de la que hay hoy aquí, porque venían de muchas partes, no solamente los de la ciudad, sino de muchas partes. Y el niño seguramente andaba como los niños estos, jugando para arriba y para abajo, y José y María estaban rezando y no se dieron cuenta que el niño se les quedó, porque empezaron el camino de regreso, habían pasado ya 3 días, y como era de confianza la peregrinación, ellos pensaban que el niño andaba por ahí jugando o haciendo alguna cosa, y de repente no aparece. En ocasiones, cuando tenemos así celebraciones grandes, los niños se pierden. El otro día en Catedral, por ejemplo, para la misa de la Asunción, llevaron un niño ahí. Ay, que este niño anda perdido. Seguramente a la mamá se le soltó y andaba entre la gente. Lo pusieron delante en el altar y ahí nomás apareció la mamá toda asustada, pálida y chiriza, buscando al niño toda asustada, y ya el niño regresó. Así ha de haber estado José y María, pálidos y chirizos. Se nos perdió Jesús, se nos perdió, este chaval es vago, ¿eh? Es que el niño Dios también hacía travesuras, no solo los niños de hoy, se le perdió. Y se tuvieron que regresar, y lo encontraron en el templo, con personas adultas, con sacerdotes, sentado, hablando como que estaba hablando con otros niños, él suelto, y les conversaba y les decía y tal. Seguramente los sacerdotes eran así como yo, de grandote, de gordo y con unos gorros ahí todos. Y él hablando con ellos, y José y María le dicen: hijo, pero ¿por qué nos hiciste eso? Más o menos tenía esa edad. ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Y él qué les contestó? A ver, tengo que andar en las cosas de mi Padre. ¿En las cosas de mi Padre? En las cosas de mi Padre. Mamá, papá, tranquilo. No es que yo tengo que andar haciendo las cosas de mi Padre. ¿Y quién es el papá de Jesús? ¿Quién es? Dios. En las cosas, dijeron que monseñor por ahí, ¿verdad? Yo no soy. Entonces, él dijo: tengo que andar haciendo las cosas que el papá Dios, que mi Padre Dios me encomendó. Uno se pregunta, a ver,
¿Qué quiso decir Jesús cuando le contestó a María y a José? Tengo que andar en las cosas de mi Padre, haciendo las cosas de mi Padre. ¿Qué quiso decir? Podemos interpretar, podemos sacar como conclusión qué quiso decir Jesús a esa edad, porque esa era la edad. ¿Qué le quiso decir a José y a María? Yo pienso, le quiso decir, mamá, María, papá José, tranquilos, yo tengo que ir a predicar a la gente para que la gente crea. Y comencé por estos sacerdotes aquí gordos para convertirlos a ellos porque son más duros, los judíos, ¿ves? Entonces empezó ya a predicar. ¿A qué más pudo haber referido Jesús con esto? Tengo que andar en las cosas de mi Padre. El Padre lo mandó primero a anunciar el reino de Dios. Por ende, Él ya estaba predicando, ya estaba anunciando la presencia del reino de los cielos. El Padre lo mandó a la tierra para ayudar a todos los necesitados, a los rostros que sufren, a los niños enfermos, a los presos, a los viejitos, a los ancianos, a los que están en los hospitales, a los que están sufriendo por pobreza, a los que no tienen que comer. A eso lo mandó el Padre, lo mandó a que se encargara de la gente que sufre, de los rostros que sufren. Y de ahí que el divino niño se dedica pues primero a predicar y después a transformar todos esos rostros que sufren.